Dios le bendiga a todos mis queridos hermanos y amigos. Muy buenas noches. Su hermano en la fe, Carlos Bonilla, agradecido del Señor porque estamos aquí nuevamente ante estos medios virtuales para poder llegar a ustedes y compartir con ustedes mensajes. Aunque no es una predicación como tal, lo que vamos a tener en esta noche sí va a ser una discusión y un tour, si lo podríamos llamar así, sobre la Biblia. Lo titulé La Biblia en 20 minutos o menos. Y eso es algo que queríamos hacer hace algún tiempo. Y hoy pues, gracias a Dios, pues tendremos esa oportunidad y podremos compartir con ustedes esta discusión tan amena y tan importante. Repasaremos, en el caso de los que ya son hermanos en la fe, ya tiempo, nos servirá de repaso y también podrá ser de bendición para aquellos que se inician en este camino de la fe. Podrán conocer datos relevantes sobre la misma y ser de bendición a sus vidas. Así que sin más preámbulos, pues demos comienzo a esta discusión. Debemos comenzar definiendo lo que es la Biblia. Viene del griego y lo que significa en realidad es una colección de libros o pequeños libros. La Biblia podríamos decir que trata sobre la revelación de la salvación de Dios para con la humanidad, donde vemos que la palabra máxima es el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En la Biblia también podemos ver cuál es la voluntad del Padre para con el ser humano. Y vemos la historia de un pueblo muy particular, que es un pueblo común y corriente, pero que fue elegido por Dios, el pueblo de Israel, donde encontramos sus lamentos, sus cantos de victoria, momentos de guerra, momentos donde se recurrió a la venganza, momentos de crisis y otras vivencias vividas por este pueblo. La Biblia no esconde nada. Y es interesante saber y conocer que la Biblia fue el primer libro impreso, que la Biblia fue escrita por 40 autores diferentes con épocas diferentes y profesiones diferentes en un periodo de 1500 años, donde aún a pesar de la diferencia de tiempo en la que se escribió, la gran cantidad de autores que tuvo, no se contradice ni en una sola vez. La Biblia, mis queridos hermanos y amigos, es el libro más leído en la historia de la humanidad. Y también quiero traer este último dato que entendí que es interesante, que ha sido el libro más perseguido y el único que ha podido sobrevivir, no así sus perseguidores, a través de todos estos siglos. La Biblia está compuesta por 66 libros en dos partes principales, mis queridos hermanos. Entiéndase el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada una de estas dos partes está subdividida en 5 partes a su vez, el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. En el caso de el Antiguo Testamento, estas 5 partes son el Pentateuco o la ley. Pentateuco, que significa 5, y son el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. En el caso de Génesis,
significa comienzo, y también vale la pena mencionar sobre este libro de Génesis que trata de la revelación de Dios a un hombre llamado Abraham. Luego le sigue en el Pentateuco, la ley, el libro de Éxodo, que trata de cómo Dios liberta a su pueblo, Israel, del cautiverio de Egipto mediante un solo hombre llamado Moisés, al cual también le da las tablas de la ley en el monte Sinaí. Luego le sigue el libro de Levíticos, que es el libro que narra la enseñanza acerca de cómo se va a vivir de ahora en adelante el pueblo de Israel, de vivir sanamente ante los ojos de Dios. El cuarto libro de los 5 es el libro de Números, donde Dios guía a su pueblo a la tierra prometida. Y por último y quinto libro, el libro de Deuteronomio, y vemos a Moisés recapitulando el mensaje de Dios en cuanto a la ley y a la historia. ¿Por qué? Porque ya Moisés está muy mayor, a punto de morir, y quiere repasar con el pueblo todo lo que el Señor ha hecho con el pueblo de Israel, para que las nuevas generaciones no se olviden. Y también debemos recordar que en el libro de Deuteronomio es el último mensaje que Moisés da al pueblo. Luego le sigue en segunda parte los libros históricos, comenzando con el libro de Josué, donde Israel ya está preparándose para tomar posesión de Canaán. Y el libro de Josué trata de la victoria y de la por fin posesión de la tierra prometida. El libro de Jueces contrasta totalmente con el libro de Josué y es el libro del fracaso, porque después de la muerte de Josué a los 110 años de edad, el pueblo vuelve lamentablemente con unas nuevas generaciones, ¿no? Y se olvida de las enseñanzas de sus padres y abuelos y regresa a la idolatría y a la inmoralidad. Y esto trae juicio de Dios por su apostasía. En tercer lugar, vemos el libro de Ruth, que el libro de Ruth presenta un cuadro un poco más alentador de este mismo periodo, al mostrar la fidelidad y la nobleza de ciertas personas, de una minoría, pero la existen. Es una historia de las más hermosas de toda la Biblia, debemos decir, y también trata sobre el linaje de David como progenitor de el Mesías. Le sigue en cuarto lugar el libro de Primera de Samuel, que es el libro de transición. Vemos cómo cambia el gobierno de los jueces y es sustituido por los reyes. Y el libro de Primera de Samuel es un libro histórico y biográfico donde gira alrededor de 3 personajes principales. Samuel, el profeta, quien también fue juez y es el que escribe el libro. Vemos a Saúl, quien fue el primer rey impuesto por el Señor, un rey egoísta, un rey obstinado, celoso e infiel a Dios. Y por último, a David, un joven con gran corazón que era obediente al Señor, de dulce cantar, hombre de oración y alabanza, probado, una persona disciplinada, que fue perseguido por el rey Saúl y finalmente el Señor lo pone y lo corona como monarca de Israel. Le sigue segundo libro de Samuel, donde gira básicamente sobre la figura de David.
primer libro de Reyes, que es el libro donde aprendemos cómo le fue a Israel bajo los reyes, un periodo de 118 años, o sea, desde David hasta el último rey, que fue Joram, y vemos que hubo unos periodos cortos en los cuales pues sí, pues hubieron reyes que reinaron justamente de acuerdo a los mandatos de Dios, pero una inmensa mayoría fueron reyes crueles, donde hubo mucha iniquidad, y pues como dijimos, un periodo de sobre 118 años. Le sigue segundo libro de Reyes, que es la continuación de la historia, y vemos la caída de Judá e Israel, donde esto culmina o termina con el cautiverio de ambas naciones. Es el fracaso por parte del rey y del pueblo, una historia llena de apostasía e idolatría, en donde el mensaje de los profetas nunca llegó a estos reyes, no fue escuchado por los mismos. El pueblo volvió a sus pecados originales y continuaron con ellos hasta que ya no hubo remedio. Primera y segunda de Crónicas trata sobre algo similar a los reyes, ¿no? Sin embargo, desde la perspectiva, en este caso, de los levitas o los sacerdotes. Crónicas tiene un estilo pues más sacerdotal, con sus numerosas referencias al templo. Estos sacerdotes levitas pues tienen que ver con el culto. Se menciona todo esto en este libro de Primera y Segunda de Crónicas. Específicamente en el libro de Segunda de Crónicas trata sobre el reinado de David, el cual el rey David no pudo construir el templo como tanto lo quería, porque el Señor se lo prohibió por haber cometido pecado. Y como Salomón, su hijo, en sustitución de su padre, lo hace realidad. También vemos la apostasía de Salomón, porque a pesar de que comenzó como un rey muy recto, le falló al Señor. Y sabemos cómo fue. Luego le sigue el libro de Esdras, donde vemos el retorno del remanente para construir el templo. El libro de Nehemías, que también es como este remanente en esta ocasión va a construir los muros y todas las vicisitudes que tuvieron que pasar para que esto se hiciera una realidad. Y por último, el libro de Esther, donde vemos a esta mujer judía, quien llegó a ser reina de Persia durante el periodo del cautiverio. Y para terminar con el Antiguo Testamento, vemos entonces a los profetas mayores, que fueron Isaías, Jeremías, el libro de Lamentaciones, Ezequiel y el libro de Daniel, quien también es un libro que utilizamos mucho cuando vamos a estudiar escatología, aparte del libro de Revelaciones o Apocalipsis. Y tenemos por último los profetas menores, que no es que sean menores en importancia, sino que escribieron mucho menos que los profetas mayores. O sea, que los profetas mayores escribieron mucho más. Estos fueron Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De ahí entonces, mis queridos hermanos, brincamos al Nuevo Testamento, que también se subdivide en 5 partes y que tiene unos 27 libros.
se dividen de la siguiente manera. En los 4 evangelios, pues hay 4 libros. El libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que tratan sobre el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Luego le sigue el libro histórico, que trata el libro de Hechos de los Apóstoles y de toda su historia, todas las vicisitudes y situaciones por las cuales tuvieron que pasar. La tercera parte es los libros doctrinales, que se dividen a su vez en 2 partes: las epístolas paulinas y las epístolas generales. En cuanto a las epístolas paulinas, fueron las que escribió el apóstol Pablo para las iglesias que estaban pasando por periodos difíciles, periodos inclusive de apostasía, y Pablo se dio a la tarea de escribirles para entonces hacerle ver cuáles eran sus faltas y cómo corregirlas. Estos fueron Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, tenemos Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, y por último, de las cartas o libros o las epístolas paulinas, el libro de Hebreos. En las epístolas generales, pues tenemos los libros de Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y por último a Judas. Quinta parte del Nuevo Testamento, el libro profético, que esta es la parte del libro profético, que es el libro de Revelaciones, o mejor conocido como el libro de Apocalipsis, que trata sobre la visión que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Juan, ya siendo un anciano, cuando estando preso en la isla de Patmos, donde el Señor Jesucristo le dice que escriba lo que él verá sobre el futuro. Debemos recordar que el libro de Apocalipsis es el libro más utilizado cuando vamos a estudiar escatología, que trata sobre las profecías de los días finales de la humanidad. Y es un libro que los teólogos siguen diferentes escuelas para su interpretación. Unos entienden que es un libro histórico porque definitivamente sucedió lo que el apóstol Juan escribió de la visión, sí, pero también es un libro que es profético sobre lo que acontecerá en el futuro. Es un libro sumamente difícil de interpretar, en el cual tiene mucha simbología, tiene muchas metáforas, en un lenguaje difícil y árido, porque debemos recordar que se escribe en un periodo de persecución a la iglesia. Y este libro brindaría esperanza a los seguidores de Jesucristo, sabiendo y conociendo que al final ellos tendrían la victoria y reinarían por toda la eternidad junto al Señor Jesucristo. También el libro de Apocalipsis tiene muchas promesas de parte del Señor sumamente interesantes, y le exhortamos a que lo lea. Bien, mis queridos hermanos, hemos discutido el carácter muy general, básicamente la Biblia en menos de 20 minutos, donde hemos hablado de datos interesantes de este libro, de la Biblia. Hemos hablado también de datos generales y de los 66 libros. Pudimos hablar un poco y hacer referencia a cada uno de los mismos, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. 66 libros en total, divididos en 2 partes principales, el Antiguo y Nuevo Testamento, que cada una, como explicamos, de estas 2 partes principales se subdividió en 5 partes a su vez. Así que esperamos que haya sido de bendición esta discusión y que nos sigan
viendo a través de este canal del hermano Carlos Bonilla Rivera para otros videos que esperamos que también podamos dar eventualmente. Hasta aquí mi parte en esta hermosa noche. Que el Señor les bendiga y será hasta otra próxima ocasión, si así el Señor nos los permite. Bendiciones y muy buenas noches.